Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a empezar ya a poner fallas porque la clase se está dejando 2 horas para iniciar y están llegando tarde aún así. María Paula Balaguer. María Paula Balaguer. Ya estoy. Camilo Peñalver. Presente. El profe tiene un abanico súper fuerte. Sarela Zúñiga. Aquí estoy, profe, presente. Andrea Fragoso. Presente, profesor. Doraine Aroca. Profe, ella tiene excusas porque le tocó viajar con una tía que se le enfermó para Bosconia. Entonces, para que sepa, yo en esta madrugada. Bueno, igual tiene la falla. Eli Vázquez. Presente. Jorge Gómez. Presente. Laura González. Laura García, perdón. Laura García. Lucía Restrepo. Aquí estoy, profe. Buenos días. Buenos días. Wendy de Armas. Profesor, Laura como que tiene problemas con el internet porque... Hola, Aquí estoy, profesor, presente. Ahí está. ¿Cómo? Repíteme, por favor, no te entendí. aquí estoy, buenos días. Buenos días. Sara Neira. Sara Neira. Ames Bolaños. Fátima Núñez. Presente, aquí estoy. María Laura Fábregas. María Laura. Juan Fernando Galindo. Aquí, profe. Buenos días. Buenos días. Vanessa Freite. Vanessa. María Emma Carrillo. Presente. Valeria Bello. Buenos días, profesor. Buenos días. Vanessa Saucedo. Buenos días, profe. Buenos días. María Camila Pertús. María Camila. Alcin Wester. Presente. Mariana López. Aquí. Lady Celis. Presente, profe. Y Luis Ariza. Buen día, profesor. Buenos días. Okay. Antes de comenzar con la temática de hoy, vamos a trabajar lo que es el comic book visual art. Voy a hacer un comentario en general de los trabajos que han enviado. Aún insisten en enviar los trabajos después de 12 de la noche. Ya saben que los trabajos que se envían después de 12 no los califico. O sea, el que envíe después de 12, ya sabe que no tiene nota ahí, prácticamente, digamos, es un 0. Entonces, aún hay gente que sigue enviando los trabajos después de 12, 1 de la mañana, 7 de la mañana al día siguiente. Entonces, digamos que no se esfuercen ni se maten por enviar el trabajo ya después de 12, porque eso no tiene validez. Segundo, algunas personas pues me comentaron que tuvieron problemas o no sé si no entendieron, no estuvo muy claro lo del concepto del podcast. Era un podcast histórico, como yo les expliqué en la clase. Yo les di 4 o 5, digamos, pilares o ítems que podían basarse en historia, que era tecnología, música, cultura, arte, no recuerdo los otros, pero obviamente tienen que direccionarlo con un hecho histórico que haya marcado la humanidad. Un ejemplo claro que me decía una compañera que quería hablar de videojuegos, del mundo de los gamers, pero digamos qué hecho histórico influyó en que haya incidido y haya marcado la historia de la humanidad. Yo les dije, por ejemplo, cuando se creó el videojuego de Super Mario Bros. Eso es mundial, es universal, es algo que todo el mundo conoce y es algo que
que todo el mundo, o sea, que revolucionó el mundo de los videojuegos y marcó la historia. Si era del arte, pues tantos pintores que han incidido en la historia, en las tendencias artísticas, entonces era eso. María Paula, bueno, ya que me preguntas, sí, a las 11:59 está dentro del tiempo, pero digamos tu trabajo en particular no cumplió con ninguno de los ítems que yo planteé en la clase. No tenía el espectro sonoro, no cumplía con el formato que yo pedí, que era tipo historia, lo hiciste horizontal, la temática no era la que yo estaba exigiendo en la clase, tampoco tenía portada, entonces digamos que de los 5 ítems que estaba calificando solamente cumple uno solo. Pero sí, el trabajo vale, pero la calificación no va a ser nada buena. Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar la temática. Antes de comenzar, ya ustedes le pidieron la fecha de parciales. ¿Quién es el encargado de eso en el salón? Yo, profesor. Ya Sí, eligieron ya una yo mandé. Sí, señor, lo puse para la segunda semana. Ok, listo. Ok, gracias. Sí, quería saber eso. Disculpen, ¿qué día caería entonces el parcial? Segunda semana, no tengo el calendario acá, en un momento. Profe, una pregunta. Sí. Los parciales son 2 semanas, empiezan desde el 13, pero ese día es festivo, hasta el sábado 24, o sea, el parcial sería el 24. Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿Tú llamaste lista? Sí, ya llamé. Ay, porque es que yo estaba ahí en la clase, pero no escuchaba nada. Me tocó salir y volver a entrar. No, lo que pasa es que estaba esperando a que entraran la mayoría de estudiantes. Me va a tocar volver a que la clase normal inicie a las 7 de la mañana y le estoy dando 2 horas para que ustedes estén a tiempo. No, profe, no sea así. No, es que están llegando a las 9:15, 9:20, entonces vamos a tener que volver a las 7 de la mañana. Algo, pero yo no escuchaba, o sea, no escuchaba nada. Me tocó salir para volver a escuchar. No, yo te entiendo el por qué, porque te saliste y entraste y no escuchabas nada, pero era que estábamos esperando a las personas que entraran, que están llegando 20 minutos después. Siento que la clase es a las 7, entonces no entiendo por qué llegan tarde todavía, si les di 2 horas para que puedan estar, digamos, bañados, cambiados, desayunados, no entiendo. Ok, entonces el parcial está para el 24. Sí, señor, para el 24. Ok, me dice la compañera Sarela para que todos se programen para ese día. Listo, en el día de hoy vamos a tratar el tema de los cómics y la tendencia que ha tenido en el mundo audiovisual, en el mundo multimedia, por estos tiempos. Ustedes se han dado cuenta que los cómics han incidido en lo cinematográfico, en los textos, en la televisión, en las redes sociales. Ha tenido una incidencia, digamos, totalmente en el mundo sonoro, gráfico, audiovisual, y por eso esta es una nueva tendencia, una nueva creación y un nuevo lenguaje audiovisual. Y ahora vamos a explicar esta temática, sus características más importantes. Vamos a tener la opinión de 2 expertos, uno local, una persona que estudió conmigo en Barranquilla. Él hace mucho tiempo es caricaturista del Heraldo, y vamos a tener la opinión de un experto, un ilustrador caricaturista en Europa. También es colombiano y trabaja en los medios más importantes de España. Ahí estamos viendo, ya estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Ok, el comic book, también conocido como visual art,
Como su nombre lo indica, es un pequeño video, un documento fílmico, algo parecido a lo que se hace para promocionar las películas, para promocionar una historia y anticipar de lo que se viene. Es como, es tiene características del teaser, pero en realidad este tiene otras características audiovisuales, no solamente del tráiler, sino que nos da una versión de cada personaje, nos da un perfil de cada personaje. Y este sirve para no solamente promocionar películas, sino libros, historias en cómic, en internet. También se ha ido adaptando para captar nuevos lectores, nuevos espectadores. Saben que de unos 10 años atrás, por poner, digamos, una industria que es la de Marvel, que ha sido en estos 10 años, digamos, la pionera en este medio, y había muchas personas que no leían cómics, no estaban, digamos, al corriente de todas estas temáticas, y han ido captando todos estos nuevos lectores por medio del cine, que ha sido su canal o su vínculo más importante o más fiel con los lectores, con los espectadores. Y de ahí han saltado a la transmedia, a lo que son las series por medio del streaming de Netflix, Amazon, que son las series de televisión, las series por temporada, ya que muchas personas se inscriben o pagan esta plataforma, una mensualidad, para poder acceder a estas historias, para poder acceder a estas series. Entonces, esta industria de Marvel, como decía anteriormente, ha ido abarcando todo el mercado en lo concerniente a lo que son los cómics y a lo que son las ilustraciones. ¿Cuáles son las características del cómic, del visual art? Es la poca duración, no es un video tan extenso, tiene una gran intensidad por medio de los sonidos, que se han dado cuenta cuando los teasers, cuando los trailers de películas tienen esos sonidos que son de gran impacto, que son, obviamente esto va de la mano con una buena acústica. Cuando ustedes van al cine y ven los trailers, no es lo mismo que cuando lo ven desde la casa. Funciona como un pequeño avance, lo que les dije ahorita, un abrebocas de lo que se va a tratar. Y este trata de enganchar al público, proporcionándole información de esta, como autores, fechas de presentación. Ya ustedes se van programando cuando, no, en mayo del 2021 viene esta película, ya ustedes, ya el televidente, el espectador se va programando para estas fechas. Y estas son las características más importantes: la poca duración, la gran intensidad, funciona como un avance, un abrebocas, ya, de la temática que esté tratando, engancha a un público nuevo y proporciona información sobre el mismo, datos relevantes como la fecha, la incursión de algún actor especial, etc. Normalmente, ¿qué duración tienen? ¿Cómo? Normalmente, ¿qué duración tienen? Cuando hacen los visual art, generalmente ellos se basan en un storyboard. Ya ustedes saben lo que es un storyboard. Y lo segmentan por escenas, no por la duración. Porque una escena, digamos, tiene en promedio de 15 a 20 segundos. Pero nosotros vamos a trabajar, es mucho más corto porque nuestras escenas van a ser animadas, hechas en cómic. Pero cuando son trailers de cómic llevados al cine, una escena puede durar entre 15 y 30 segundos. Y ellos arman un storyboard de 15, 20 escenas a 30 segundos, pues más o menos ya ahí sacas la sumatoria, sacas el total de tiempo. 2 minutos y medio duran la duración de esos trailers. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver un poco de la historia de los cómics para que entren en contexto y tengan una visión más amplia de lo que estamos tratando.
lo largo de la historia, los seres humanos hemos necesitado creer en héroes, seres asombrosos que encarnan todas aquellas virtudes que las sociedades consideran dignas de admirarse. Los Profe, cómics se escucha con están eco, basados... que tiene los dos micrófonos Sí, ya. abiertos. Yo pensé que ese era el efecto. En superhéroes, el viejo oeste, películas, series, hechos de la vida real. Esta ha inspirado al séptimo arte. El cómic recrea universos de ficción, nos lleva a explorar diferentes etapas de la imaginación que no pueden hacer los medios de comunicación tradicionales. El cómic une la literatura con la narración gráfica, es decir, cultura y sociedad. El cómic es uno de los medios más expresivos de la cultura contemporánea. La edad de oro de los cómics inicia en los años 1915, cuando se inicia la creación de superhéroes, personajes superpoderosos que salvaban el mundo. En esa época, el cómic fue denominado comic book y fue enfocado especialmente a los niños. Antes de esto, los cómics solo se presentaban en las secciones de los periódicos y se enfocaban en hechos de política para expresar algún problema o denunciar algún problema de la sociedad. El cómic más importante de la historia fue el Action Comic de Superman, publicado en junio de 1938. Superman fue un éxito masivo, instantáneo. Es por esto que DC, Marvel y otras compañías decidieron replicar la misma fórmula del superhéroe. De estos años nacieron los héroes más populares de la cultura geek, como Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Capitán América y las primeras versiones de héroes como Flash y Linterna Verde. En esta época, las personas necesitaban satisfacer la necesidad de justicia que se encontraba en su entorno. En estos años, el mundo se encontraba en guerra y necesitaba creer en héroes que los salvaguardaran o que los protegieran. En esa época, la Alemania nazi estaba liderada por Hitler. Cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial en 1941, también se unieron los superhéroes. En varios cómics podemos ver al Capitán América venciendo a Hitler y a la Alemania nazi, a Batman y a Robin haciéndole propaganda o publicidad al ejército americano, y Superman convirtiéndose en un instrumento de propaganda. Tiempo después la guerra terminó y el enfoque de los cómics fue cambiado a géneros del viejo oeste, el western, el romance y las historias de terror. Muchas compañías fueron a la quiebra, pero las que siempre perduraron y mantuvieron su nombre en alto fue DC Comics y Marvel Comics. Únicamente Superman, la Mujer Maravilla y Batman perduraron por esos años y publicaron sus cómics continuamente. Joda, profe, tronco el video. Sí, esa es una pequeña reseña de lo que es la historia de los cómics. Si se dieron cuenta, estos eran utilizados como propaganda del ejército norteamericano. Algunos soldados de la Segunda Guerra Mundial, cuando le enviaban sus raciones de comida, entre estas eran pequeñas historietas. Profe, no se le escucha bien por el abanico, qué pena. Aquí, ya lo muevo. Un segundo. Ahora, ¿mejor? Sí, ahora sí, profe. Ok. Les decía que en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense lo que hacía para incentivar o para darle moral a las tropas, cuando enviaban las raciones de comida, dentro de estas raciones iban pequeñas historietas, y la temática de esta era estos mismos soldados, liderados por el Capitán América o por otro símbolo
político y cultural, venciendo a las tropas alemanas. Esto con el fin de elevar la moral, de levantar el espíritu de guerra de estos soldados. Entonces, eso fue uno de los usos que tuvo el cómic. También, cuando hubo el caso, sonados casos del Watergate, fue con el presidente Richard Nixon, también en Estados Unidos, se generaron pequeñas historietas en los periódicos tratando la temática de este escándalo, donde la Mujer Maravilla hacía de defensora abogada del presidente Richard Nixon. Entonces, se dan cuenta que ha sido un instrumento para salvaguardar o para impulsar, o un instrumento también psicológico, en el caso de los soldados, para motivar a esas personas a que fuesen y ganaran la guerra. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que preparé, que es la opinión de un experto en cómics, un ilustrador. Nos va a dar como sus directrices. Él trabaja en el Heraldo hace más de 15 años. Bueno, mi nombre es Jair Liscano, más conocido como Ligre, caricaturista editorial durante 12 años para el diario El Heraldo, desde 2006-2007. Y también me dediqué a otros medios como Hora 724 y otro que se llamaba Barranquilla Abierta. La caricatura me ha llevado lejos, pero también soy docente en una universidad acá en Barranquilla y educando acerca de la creación del cómic. Para los tips para crear el cómic, básicamente es tener muchísima imaginación. La técnica de dibujo siempre es mucha práctica. Es mentira de que con eso se nace y que unos son talentosos, otros no. Eso es practicar hasta que nos salgan las cosas. Básicamente los personajes primero se va a buscar una forma de dibujo anatómico en movimiento, para lo cual tenemos unos esqueletos muy básicos, como cuando jugábamos al muñequito quemado, que es cabecita, bolita, palito, hasta que encontremos el movimiento. Esto para hallar el movimiento. Luego, con una figura geométrica se va dando un poco de volumen para ver dónde va pelvis, dónde va pecho, dónde va brazo y todo esto. Y finalmente se le dan los rasgos del personaje final, tal como le mandé esos ejemplos en imagen para que los vean. Espero les sirva, espero sea de ayuda el material que les estoy mandando. Muchas gracias. Bueno, Profe, ¿estás hablando o estás buscando video? Lo estaba cerrando esto acá. Ah, ok. Les decía que este ilustrador trata temas más que todo sociales, políticos, culturales, acá en el contexto nacional y en el contexto regional. En el contexto regional, más que todo, digamos, en Barranquilla, en Montería, La Sabana, y los temas de él son de denuncia política, digamos, hablando en contra de algún gobierno que esté haciendo las cosas mal. Cuando lo hace en el contexto nacional, hablando o ilustrando algún mensaje errado del presidente
o también los sonados casos de la policía cuando han torturado y han asesinado personas. Estos son los temas de ilustración que él utiliza. A pesar de que no parezca, es un puesto o es un cargo, digamos, muy peligroso, puesto que por medio de esto se vienen muchas susceptibilidades. Entonces, hay que saber, digamos, transmitir todo este conocimiento gráfico por medio de las imágenes, porque en muchos casos las personas no interpretan de la manera correcta y de esta forma pues se ganan muchos enemigos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran conversar? Profe, las publicaciones de los periódicos, las historietas pequeñas, como yo vi que en tu video mostrabas Mafalda y eso, también son consideradas dentro del mundo del cómic. Claro, claro que sí. Estos están en los principios también, no solamente cuando que utilizaban los cómics como una estrategia psicológica para las tropas, también había los cómics que trataban la tendencia de la cultura, digamos, estadounidense de los años 50, que fue más o menos el contexto donde inició Mafalda, donde inició Condorito, todas esas historietas que marcaron un hito, aún en la actualidad se producen, y hablaban de la cotidianidad, de los hechos cotidianos que se desarrollaban en ciudades de Estados Unidos durante los años 50, como por ejemplo la llegada de la televisión a Estados Unidos, cuando empezaron a hacer pruebas nucleares en algunos sectores de la sociedad, en algunos pueblos. Entonces todo esto desde la percepción de una niña a Mafalda, o de algún niño que reflejara lo que vivían los niños de esa época, la visión de estos niños de ese periodo. Ahora voy a mostrarle la opinión de un ilustrador colombiano y trabaja en medios europeos, en España más que todo, ya a nivel, digamos, profesional y también ligado a lo publicitario. Bueno, ahora que me conocen mejor, les voy a contar un poco sobre los artistas que han influenciado mi trabajo. Cuando era niño me la pasaba frente al televisor tratando de dibujar lo que veía. Crecí tratando de dibujar personajes de Caballeros del Zodiaco, Supercampeones y especialmente de Dragon Ball. Les voy a mostrar un libro que quiero mucho. Cuando era niño me frustraba mucho no poder dibujar como Akira Toriyama, todavía, nunca podré, pero le tengo que agradecer el hecho de que nunca dejé de dibujar. Entonces dibujé tantos Gokus como pude y eso me mantuvo activo y con un amor por el dibujo. Y también me gustaba ver otras cosas en televisión como Ranma y Supercampeones antes cuando era más niño y encontré estos libros. De Supercampeones recuerdo mucho que ahí nació mi amor por el fútbol y me gustaban mucho las canchas infinitas, el drama, los partidos de 20 capítulos y lo difícil que era dibujar. Abierto y se escucha el ventilador. ¿Cómo? Que otra vez tienen los dos micrófonos abiertos y se escucha el ventilador, profe. Entonces no vas a escuchar como que muy bien el video. Había el micrófono abierto. Me gustaban mucho las canchas infinitas, el drama, los partidos de 20 capítulos y lo difícil que era dibujar figuras en movimiento y balones que podían romper muros. Eran personajes muy difíciles de dibujar. Ranma me tocó un poco más grande que Supercampeones. Me gustaban mucho los personajes, sus transformaciones absurdas, algunas de ellas políticamente incorrectas. Los dibujos eran súper bonitos, más allá de lo divertido que era la serie. Y me costaba un montón hacerlos. Los peinados, las proporciones, los animales, el panda, el maestro pervertido. Eran personajes muy graciosos. Más adelante, en la adolescencia, me obsesioné con los libros de Kino y de Calvin y Hobbes.
De las tiras de Calvin y Hobbes, lo que más me gustaba, además de las tiras diarias, eran las páginas dominicales. Me gustaba mucho la relación que tenían los dos personajes, la fantasía y el drama que le ponían a todo. Y también el estilo de dibujo de Billy era genial. Por ejemplo, acá tiene referentes de otros cómics que son muy interesantes, cómics clásicos y esas cosas. Lo que más me gustaba era como lo que se imaginaba Calvin que estaba pasando con objetos inanimados o con la comida, por ejemplo. Era muy difícil conseguir libros de Calvin y Hobbes en Medellín. En 2008 tuve la oportunidad de ir a Argentina y conocí un montón de cosas que estaban pasando con el mundo de la ilustración que me influenciaron mucho porque apenas estaba comenzando mi carrera. Entre esas cosas fue conocer a un artista que me parece súper inspirador. El primer libro que conseguí de Liniers fue este, que se llama Lo que hay antes de que haya algo, y pude explorar más cosas de su trabajo. Hay unos personajes muy raros como monstruos que me gustaron mucho en ese momento. También la simpleza del trazo y los referentes que tenía, muchos más contemporáneos que los de Kino, por ejemplo. Bueno, este es un macanudo que muestra otras cosas de su trabajo con viñetas. Son historias cortas, personajes muy raros, secuencias muy divertidas que me mostraron que el humor gráfico había evolucionado y que tal vez habría un lugar para mí algún día. Los pingüinos, Fellini, muchos personajes que se van a repetir a lo largo de la historia. Otro de los autores que conocí durante ese viaje es Alberto Montt. Les voy a mostrar uno de sus libros. Con los libros de Montt pude ver trabajo de humor gráfico mucho más corto, solo una viñeta, sentido del humor negro, muy negro a veces, y también como admirable la cantidad de ilustraciones que podía producir cuando hacía dosis diarias. Entonces siempre me llamó la atención ese tipo de cosas, de dónde salen tantas ideas. Después he tenido la suerte de conocerlo y hablar con él y me ha ayudado bastante últimamente. El prólogo de los consejos prácticos fue escrito por él y ha sido muy bueno poder hablar de asuntos de creatividad, de cómo ser tan productivo y de cómo puede ser un referente ahora para lo que yo quiero hacer, que son historietas, humor, diseño de personajes de este tipo tan absurdo. Otra cosa que pasó en ese 2008 y que me ayudó bastante a seguir mi carrera como ilustrador fue Flickr. Era una plataforma para subir fotos e ilustraciones donde tuve la oportunidad de conocer muchos ilustradores y no sentirme tan raro en el mundo. Era muy inspirador saber que teníamos temas en común y que podíamos hacer ilustraciones sobre algo y entendernos por medio de imágenes. De Flickr me gustaba mucho participar en los grupos, hacer ilustraciones sobre un tema en común. Por ejemplo, con mis amigos Pacho y Sergio todavía lo hacemos, ponemos un tema y nos ponemos a ilustrar sobre eso. No importa si es absurdo, lo que sea. La idea es mantenerse competitivo y mantener el nivel alto. Les recomiendo conseguir un archienemigo para competir con él y ser cada día mejores. Mi última influencia no es otro ilustrador o artista, ni una serie de televisión, ni un libro. Es mi hija Lucía, que nació en el 2013 y ha sido mi mayor inspiración para hacer libros infantiles. En ese momento pensé que sería algo lindo hacer libros para ella, inspirado en cosas que le gustan o cosas que necesita aprender. Bueno, esos que acabamos de ver son los culpables de que yo dibuje como dibuje, son mis influencias. Profe, el micrófono. Ahí vieron todas las facetas que puede tener un ilustrador, digamos, no solamente las facetas, la inspiración o la influencia de dónde viene. Si vieron el recorrido que fue haciendo desde su adolescencia, digamos, sus primeros pasos en lo que fue la ilustración, hasta la actualidad, digamos que ya tuvo su hija y eso también influenció a la hora de plasmar sus ilustraciones. Este que le acabo de mostrar es un curso de doméstica sobre creación de personajes en Photoshop y este es un curso que tiene costos. Ese curso vale alrededor de 70.000 pesos, pero yo lo tengo acá, yo lo tengo completo. Si alguno está interesado en algún momento o le interesa estos temas, yo le puedo facilitar el curso. Sí, profe, yo, para pasárselo a mi hermano, él le gusta dibujar. Ok, listo, me escribes, me mandas el correo y yo te envío el curso. Son 4 carpetas, 5 carpetas donde está introducción, le explica el paso a paso de cómo crear personajes por medio de Photoshop. Profe, yo también. Ok, listo, ahorita al finalizar la clase me escriben y yo se los envío. Listo, profe, gracias. Yo también hago unos cursos de doméstica, pero son de dibujo. Ok. También aprovecho, digamos, el espacio. También tengo otro que es diseño
para carteles de eventos musicales, también les puedo facilitar. Todos estos cursos tienen costo. Ya yo he logrado descargarlos por medio de la universidad y como digamos que no pagué ningún dinero por esto, pues se los puedo facilitar a ustedes para que nutran un poco más el conocimiento sobre esto. Listo, seguimos. Profe, ahorita nos podría mostrar, bueno, de pronto, no sé, mandarnos como un screenshot de los cursos que tiene o algo así, para saber de pronto si hay alguno que, por fuera de los cómics, que de pronto le puede a alguien. Ah, bueno, listo, dale, ahorita yo al grupo de WhatsApp yo les mando los que tengo. Antes de seguir, voy a socializar las notas que tenemos del spot gastronómico. María Paula me entregó, Camilo Peñalver 3.5, Sarela Zúñiga 3.5, Andrea Fragoso 4, Loraine Aroca 3.5, Eric Vázquez 4.6, Jorge Gómez 4, Laura García 4, Lucía Restepo 3.9, Wendy de Armas 3.4, Sara Neira 4, James Bolaños 2, Fátima Núñez 5, María Laura Fábregas 1.5, Juan Fernando Galindo 3.5, Vanessa Freite 5, María Emma Carrillo 4, Valery 4.1, Vanessa 4.2, María Camila Pertús 4, Alcin Wester 4.5, Mariana López 3.7, Lady Celis 3.5 y Luis Ariza 5. María Paula no me llegó, o sea, nunca no la encontré en el listado que tenía de correo, no. Bueno, mándame la captura y el correo nuevamente, no hay problema, pero no sé, no me llegó, no. Pronto copiaste mal algo, no sé. Pero manda la captura y el correo nuevamente, y ahorita lo reviso. Eso es lo del trabajo pasado, ¿verdad, profe? Ajá, sí, es el trabajo pasado. Esta temática de los cómics, digamos, en la presencialidad, si estuviésemos en el aula de clase, la idea era tener el invitado, el ilustrador acá, en nuestra clase, y nos iba a hacer una ilustración en vivo, en directo, nos iba a dar las pautas, pero ustedes saben que por temas de presencialidad, de virtualidad, nos fue imposible traer a la persona y también me fue imposible tenerlo en la clase de hoy. Entonces, esto digamos que no nos ayudó un poco porque hubiese sido mucho mejor tener una persona trabajando en vivo y en directo y ver cómo trabajaba. Bueno, ahora vamos con unas características que le voy a dar para que puedan desarrollar sus cómics. La aplicación con que van a trabajar ustedes es para Android y para iPhone. La aplicación se llama Comic Creator, así como lo ven aquí en pantalla, Comic Creator. Está para Android y está para iPhone también. No solamente tiene los personajes que ustedes ven acá, digamos los conocidos ya, tiene más de 100 personajes conocidos e inéditos. Cuando digo inéditos, o sea, son personas, digamos, que no son conocidos de ningún lado, sino que son una mujer, un hombre, un niño, un anciano, y digamos que no están ligados a una temática o a una historia. Les voy a explicar cómo funciona esta aplicación. Profe, ¿sí? Ese que dice Cómica Meme Creator. Eso iba a decir porque Comic Creator como tal no sale acá en iPhone, profe. Ah, el iPhone tiene otro nombre diferente, sí, pero el icono que... Ya les digo cuál es el icono de la aplicación para eso. Un segundito, ya les muestro cuál es el icono de la aplicación para que puedan descargarlo.
porque todo en iPhone es como complicado, ¿no? Ahí les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Este es el icono de la aplicación. Tiene un dibujito y un lápiz y un globo de Profe, no me comentarios. sale. ¿Ah? No me sale. A mí tampoco. A mí Los tampoco. primeros que salen son Comic Carton, Story Maker. Epa, a mí Y la también. segunda es Carton, Foto, Editor, Comic Art. Ahorita al finalizar la clase se las busco. Y los iconos son distintos. Se llama aquí que Comic and Meme Creator. Ahorita al finalizar la clase yo la busco y se las envío. Listo, profe. Pero ese es el icono para que identifiquen. Puede que no salga con mi Creator porque a veces les cambian los nombres porque las actualizan las aplicaciones, le hacen algunos cambios y le cambian alguna palabrita al nombre. Profe, yo tengo una pregunta por fuera de la clase. Claro. A ver si usted sabe eso. Dime. ¿Qué pasó con la semana que nos dan de octubre? Alti, no tengo ni idea, hasta ahora no me han dicho nada, o sea, no he escuchado. Pero obviamente yo creo que ya no nos las darán, pero hablo No, que, no la van a dar. o sea, en Bogotá sí la dieron, entonces me parece algo que se ¿Por ve muy qué? feo como organización. No Entonces, Yo escuché también por eso que tenía era pregunta. porque iniciamos temprano. No Tarde, te digo, sabría una decir. semana después. Sí, Pero nosotros. sí, nosotros no tenemos semana. No les Sí, sabría pero decir. entonces no somos una universidad unificada y es una mentira lo que nos están diciendo porque Si sé algo, si yo pregunto, de todos modos voy a preguntar a ver a los dale, profesores, profe. al grupo de profesores, a ver qué nos dicen, qué me dicen, pues yo les comento porque no me han notificado nada. No van a dar la semana. La semana de O sea, receso. obviamente ya no la dieron, pero el tema es por qué, o sea, cuáles son las razones. Porque iniciamos más tarde de lo que comúnmente iniciábamos. Ok, listo. Aquí la encontré en mi Android, se llama Comic y Meme Creator. Así sale. Ahí mandé al grupo profe como lo que es la aplicación en sí. Ah, listo. Gracias. Para iPhone. Samsung, los de iPhone no sé. Ok. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Un segundito. Ingresamos a la aplicación Comic Creator. Al ingresar, Profe, el eco. pinchamos donde dice crear cómic. En la parte inferior vemos donde dice un símbolo más. Fondos, en inglés, add background. Otra opción para fondos es la que dice Add Moving Background, que son fondos en movimiento, un poco más interactivos. Otra opción para el fondo, ya lo tenemos establecido, es darle una perspectiva, un movimiento, donde dice Move Background, que es el último icono. Pinchamos ahí y en la parte inferior va a salir un circulito amarillo que lo podemos girar de izquierda a derecha, que es el primer icono que está arriba, dice Add People. Vamos a agregar personas. Ahí nos va a salir todos los personajes que cuenta el programa, cómics, videojuegos, series, películas, y hay una opción también donde hay personajes inéditos. Una vez elegimos el personaje,
tenemos una gama de personajes que van en referencia a este mismo. Ya nos aparece en el fondo que habíamos elegido previamente, y en la parte inferior hay unos iconos que son unos muñequitos girando. Esta opción es para girar, rotarlo, dimensionarlo, ponerlo más grande, y en la parte de arriba donde dice flip son cualidades. En la parte inferior donde dice restore, ahí salen todas las cualidades y movimientos que puede tener el personaje. Luego en la parte inferior donde sale un globo de conversación, le damos ahí y nos salen los tipos de texto que podemos agregar a la conversación de nuestros personajes, y nos abre un cuadro de texto donde vamos a ubicar todo lo que el personaje va a expresar o decir, y automáticamente nos sale el cuadro de conversación. Luego hacemos otro globo de texto para el personaje femenino, ubicamos el texto y de esta manera tenemos una interacción entre los dos personajes del cómic. Ya todo preestablecido. En la parte inferior donde se ve un disco, un disque, ahí le damos clic y luego damos save para guardar. Ahí les iba a decir, cuando vayan a darle guardar a las escenas, preferiblemente mejor hagan captura de pantalla, porque cuando ustedes graban, cuando ustedes guardan las escenas aquí en el disquete y en la parte inferior, lo baja en una calidad, la calidad es muy baja, muy bajita, y cuando ustedes lo montan en Premiere para hacerlo ya un video, se va a ver pixelado. Entonces preferiblemente mejor que lo hagan, que le hagan una captura de pantalla a la escena como tal que están trabajando. Entonces fue el semestre pasado que hubo problemas porque la gente guardaba y a la hora de montarlo en Premiere se veían pixeladas las escenas. Entonces ya saben, hacen captura de pantalla y con eso no van a tener ningún problema. Ahora vamos a dar las directrices del taller creativo. Aquí les doy unos usos generales, lo que es background, agregar fondos, add people, que es agregar personajes, move background, que son fondos de movimiento, los globos de conversación, que eso lo vimos ahora. Es muy intuitiva, muy sencilla de manejar, no tiene ningún problema. Y lo que vamos a desarrollar nosotros, lo que vamos a desarrollar ustedes más bien, van a realizar un comic book o una historia en cómics ilustrada. Van a trabajar con los personajes de la aplicación y los temas, digamos, son de un libro que ustedes hayan leído, una serie que ustedes hayan visto, una película. Estos son los tres pilares, los tres temas que vamos a trabajar. Pueden utilizar las escenas de la película desde el final, del inicio, pero siempre tiene que ser una escena de una película o varias escenas, una serie, un libro. Y mínimo son 8 escenografías, o sea, 8 cuadritos de los que le acabo de mostrar. Ya ustedes, digamos que son libres de poner 2, 3, 4 personajes en interacción. Y los temas son un libro, una serie y una película. Una vez que ustedes tengan las 8 capturas, las 8 escenografías, se van a Premiere o al programa de edición que ustedes estén trabajando, los que no tienen Premiere y están trabajando con el celular, y montan. Profe, no entendí, el tema sería un libro, una serie, una película que ya existe o nosotros creamos. Sí, no, claro que ya existe, un libro que tú hayas leído, okay. Una serie que tú hayas visto y te guste, o sea, puedes trabajarlo de la serie, o una película que tú hayas visto y también te parezca interesante, puedes hacerlo con relación a eso. Como que el storyboard de la película o la serie y eso. Sí, y tienes que hacer 8 escenografías, 8 espacios de los que hicimos ahorita, donde se veían los dos personajes, donde se veía la interacción. O
sea, tiene que estar siempre los globos de texto, la interacción entre los dos personajes, y ya digamos que es libre, porque pues hay series donde en una escena pueden haber 3, 4 personajes o muchos más. Entonces ya eso va en la creatividad de cada persona. Una vez ya tengan las capturas de pantalla, recuerda que no vamos a guardar cuando ya la tenga lista, sino que van a hacer captura de pantalla, mínimo 8. Estas capturas, que son imágenes, las van a pasar a Premiere. O si no tienen Premiere, los que están trabajando con los celulares, la pasan a su celular y van a hacer un video con estas escenografías. O sea, van a pegar la primera, la segunda, van a pegar todas las escenas hasta armar un video y lo exportan. ¿Está claro? Pero fue una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que durar, por ejemplo, cada escena No, eso no, digamos que no tiene una duración, porque mira que si la escena puede durar, ¿qué? O sea, eso no tiene duración, ¿qué? 5, 6 segundos. Si están dos personajes y se dicen, hola, ¿cómo estás? Y este responde, pues ya la escena, digamos que ya no tiene más interacción, no hay ni más nada que contar. O sea, una vez obviamente cuando la montes en Premiere, tienes que dar tiempo para que la persona alcance a apreciar lo que dice la escena. Profe, una pregunta. Esto no debe tener voz en off, ¿verdad? O sea, ella No. habla por sí sola por los globos de conversación. Ajá, exacto. Es opcional los sonidos, los recursos sonoros. Digamos, ¿por qué digo que es opcional? Si hay alguna explosión o hay algún golpe, porque ahí también, digamos, cuando los personajes están en peleas, hay sonidos de golpes, sonidos no, los emoticones esos que dicen splash, boom, y ustedes pueden utilizar recursos sonoros para ambientar el cómic. Ya eso es decisión propia de cada quien. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Están claros hasta ahí? Sí, profe. Profe, es decir que no lleva ningún otro tipo de sonido, si uno quiere de pronto ambientar con música. Sí, eso ya, sí, también, eso ya es decisión de la persona, si lo quiere ambientar con música, si le quiere poner algún recurso sonoro. Lo que se califica acá, primero, la edición del video, el montaje en Premiere o en la aplicación que usted esté trabajando, la creatividad de los personajes, la creatividad del libro, la serie, la película, la creatividad, la forma de cómo ustedes plasman esas temáticas en lo audiovisual. Ya si ustedes le ponen música, digamos que sí va a ambientar, pero no, digamos que no es una obligación por parte de ustedes. Pero si lo quieren hacer, es válido, no hay ningún problema con eso. Profe, ¿podemos usar presets, transiciones de una escena a otra y eso? Sí, también lo pueden utilizar, sí. Si pueden utilizarlo, no hay problema, como te digo, solamente hay 3 ítems que vamos a calificar, pero pueden utilizar los recursos sonoros, la música, los presets, pero mínimo se califican 8 escenografías, ya de ahí en adelante las que ustedes quieran hacer, si quieren hacer mínimo 8, si quieren hacer 10, 12, ya es decisión de cada quien, pero son mínimos 8 escenografías. La creatividad o la parte creativa de llevar esa serie, ese libro, esa película al audiovisual, a la narrativa audiovisual, y la edición ya finalizada como tal. Que entre escena y escena, digamos, al espectador, yo que voy a verlo, me dé tiempo de leer la conversación, o sea, que no corten antes o que nada más la escena dure 3, 4 segundos y no alcance yo a apreciar la conversación entre los personajes, sino que dar cierto tiempo para yo leer y interpretar lo que están diciendo. Dime, Axel. Por ejemplo, ¿tiene que ser una escena o una película o tiene que tener inicio, desenlace y, o sea, como que toda la película? ¿O puede ser como que una escena como tal? No tiene que tener inicio, desenlace, puede ser, digamos, un fragmento de la mitad de la película o un fragmento del final. Eso sí, me hacía falta. Al inicio o al final del video deben mencionarme de qué estamos hablando, porque obviamente, digamos, no conozco toda la serie, no conozco todas las películas, no conozco, digamos, todos los libros, digamos, para yo contextualizar. No, en texto. Para yo contextualizarme y saber de qué, digamos, a qué me voy a enfrentar o qué es lo que voy a ver.
el texto con el nombre de la película, el nombre del libro o el nombre de la serie, para yo saber de qué ustedes me quieren hablar. ¿Eso es al comienzo o al final, profe? Yo dije al comienzo mejor, digamos, pongámoslo al comienzo, para que sea como un título. Sería mucho mejor. Bueno, otra cosa que les iba a decir, cuando tengan dudas de alguna información, algo de los trabajos, escríbanme. O sea, hay gente que, digamos, que no escribe y terminan de pronto entregando algo incorrecto. Escríbanme que mi trabajo es este. O sea, mi trabajo es asesorarlos a ustedes. O sea, el deber mío es estar presto para lo que ustedes necesiten. Entonces, escriban o llamen o lo que necesiten, que yo, mientras yo pueda colaborarles con la explicación o la orientación, lo voy a hacer. Porque hay personas que, faltando 1 o 2 días, llaman a los compañeros, entonces siempre hay cierta, como digo, como un teléfono roto, siempre pasa eso. Pero aquí es mejor que les dé la información, digamos, más puntual que el profesor. Entonces, cuando tengan alguna duda, escríbanme a mí, que yo con gusto les voy a atender. No pongan a estar preguntando a los compañeros, porque a veces el compañero se salió en ese momento o se le fue el internet y la información, o sea, no es muy veraz. Listo, estamos claros hasta ahí, no hay problema, todo ok. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado. Listo, profe. Vale, gracias. profe, igualmente. Ya saben, Profe, gracias. enviar hasta viernes a medianoche. Tiene, igual Listo, que siempre profe. hemos trabajado. Listo, pues. Chao. Chao, que les vaya bien. Profe, una pregunta antes de que te vayas. Chao, ¿Cómo va profesor. a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Por qué? No, pregunto. Va a ser igual que la temática no como el semestre y que como el semestre pasado. Vamos a trabajar un tráiler. Ah, ok, listo. Van a hacer un tráiler, tienen que hacer las tomas en video ustedes. Vamos a trabajar la temática del tráiler. Tráiler cinematográfico. Señor Jesús. Listo. Listo, profe, gracias. Chao, que Vale, tenga pues, buen chao. día. Igualmente. Chao, profe. Chao, Austin, todo bien.